Bueno, muy buenas. Vamos a empezar hoy la sesión del seminario sobre la formación del analista. Recuerdo un poco que el trabajo que estamos haciendo en este semestre es revisar las referencias de Lacan, del seminario sobre la ética del psicoanálisis, sobre la formación del analista. Es decir, las implicaciones éticas de la formación del analista. La lección que habíamos propuesto para hoy, que no tengo algo muy armado, porque de hecho justamente lo que me propongo es deconstruir la lección como para plantear los problemas que están allí presentes y seguir un poco una parte de especialmente la apertura de la lección está dirigida específicamente al analista y al análisis didáctico. La lección que vamos a comentar se llama Las metas morales del psicoanálisis y bueno, y cómo esta concepción de lo moral incide en lo que Lacan se propone, específicamente en esas lecciones finales, que es hablar de lo que prepara al analista para devenir tal. Entonces vamos a ver un poco cómo encontramos allí algunos problemas. Yo realmente hoy lo que voy a hacer es a deconstruir un poquito la lección para mostrar como los problemas que la lección tiene y ya luego en 15 días vamos a volver un poco sobre ella. De una vez les anuncio, en 15 días volvemos sobre la lección Las metas morales del psicoanálisis. Luego vamos a trabajar la otra lección que se llama Las paradojas de la ética, que es la última lección del seminario. Y el 12 de junio vamos a trabajar sobre la dimensión trágica de la experiencia analítica, específicamente tomando como modelo el paradigma de Lacan, que es Antígona. Y tenemos una invitada para esa noche, que es Ana Laura Prates. Ella tiene escrito un artículo sobre Antígona, hemos trabajado mucho juntas ese problema. La invité para que nos acompañe en la sesión del 12 de junio. Entonces, en eso se nos irá este resto de semestre, las metas morales del psicoanálisis, las paradojas de la ética y la dimensión trágica de la experiencia analítica y Antígona, pues como paradigma para Lacan. Bueno, vayamos a esta lección porque me interesa como traer algunos de los problemas que esta lección tiene. A mí me pareció muy interesante como un contrapunto porque la versión de Paidós, que tiene los títulos de Miller, realmente Lacan no tituló esta lección en francés, ellas están desgrabadas sin título de la lección, esta no tiene título pues en la versión de Stafferla en francés. La versión de Miller tiene unos pequeños subtítulos iniciales que son El ensueño burgués, Edipo, Lear y el servicio de los bienes, la incorporación del superyo, los tres padres y Edipo irreconciliado. Me parece interesante esto porque esos títulos, ninguno realmente apunta a lo que yo encuentro como el problema central de la lección, que tiene que ver precisamente con la formación del analista. Es decir, que para Lacan esas metas morales conciernen justamente la formación del analista. Me llamó la atención precisamente que entre la selección de subtítulos que produjo Miller no está incluida esa problemática. Habría que encontrarla más allá. Entonces, yo voy a señalarla
podría decir que en cierta medida esta reflexión sobre las metas morales del psicoanálisis, ella nos permite pasar, digamos, como voy a trazar un poquito el eje de nuestros últimos encuentros en este seminario. Habíamos trabajado de los ideales analíticos y su relación con los imposibles freudianos, que determinan lo real, que determinan lo real. Vamos a volver a leer dos o tres párrafos en los que Lacan retoma nuevamente el mismo problema que había planteado anteriormente, de los ideales analíticos a la implicación moral y su relación con el superyo como la instancia moral planteada por Freud en el malestar en la cultura. Esto lo destaco también, es interesante que Lacan es esa la definición del superyo de Freud que va a tomar para considerar en esta conferencia, es decir, ahorita la vamos a mirar un poco, el superyo planteado al final de la obra de Freud en el malestar en la cultura, que lejos de ser lo que se suele pensar como el heredero del complejo de Edipo y portador de las normas de la cultura, es la instancia que introduce como una amenaza, y destaco esta cita de Lacan, el desgarro del ser moral en el hombre. Entonces, también hay que articular un paso para nuestras reflexiones del acteísmo, el ateísmo del acto, sobre el cual trabajamos la vez pasada, a la reflexión sobre la ordenanza moral y sus implicaciones en ese desgarro moral del hombre. Ahorita vamos a considerarlo un poco más, siguiendo directamente a Lacan. Ahora, yo propuse otros ejes de lectura de la lección, que como les digo, no son curiosamente los mismos que propone Milet, y hice el recorrido pues al revés. Primero hice mi propuesta de lectura, que les propongo como que sigamos un poquito también en esa perspectiva. La primera, el primer eje, la normalización psicológica o moralización racionalizante, lo encontramos desde la página 360. Por ahí empieza Lacan esta conferencia. Un segundo eje, que creo que es fundamental, por supuesto, el superyo, la instancia moral en el hombre, y que en el decir de Freud es todo menos racional, cuya economía, lo conocemos desde Freud, es que cuanto más sacrificios hace el sujeto para satisfacerlo, más exigente y más feroz deviene. Esa amenaza que Lacan va a destacar en el comienzo de esta lección, y ese digamos que es uno de los hilos que hay que seguir en la lección, plantea una división estructural, plantea un problema fundamental del ser humano con respecto a lo moral. Esto yo lo quiero destacar porque justamente cuando se llama Las metas morales del psicoanálisis, la lección, que como les digo, no es el título propuesto por Lacan, Lacan ya vamos a ver cómo va a definir eso. Lo que muestra precisamente es que esto es algo de lo que el analista debe necesariamente estar informado. O sea, aquí nos va en esta lección a dar cuenta de por qué el analista no empuja a la normalización, a la moralización, a establecer cualquiera de estas vías que él llama la moralización racionalizante, ¿cierto? Es porque él dice, justamente lo vamos a leer, que el analista tiene que saber que esto es estructural en el ser humano y que empujar a esa vía es empujar a lo peor. Ese me parece que es una justificación en cierta medida que Lacan va a dar, pues ya vimos por qué no empujar a los ideales analíticos, por qué esta dimensión del acteísmo, y ahora en esta lección Lacan va a poner en cuestión el empuje a la moral de parte del analista.
Bueno, luego viene un punto que es posiblemente que voy a comentar, voy a leer y que podemos comentar, el análisis didáctico. Vamos a leer los párrafos en los que Lacan se refiere precisamente a esto, porque es interesante que él toma por un lado la vertiente de la dimensión moral y los impases, porque en cierta medida yo creería que esto de las metas morales hay que leerlos como los obstáculos morales. Realmente la palabra en francés es but, que yo creo que es también tope, que es muro, que no es necesariamente el objetivo. ¿Cierto? Eh, entonces, es interesante cómo Lacan va a trabajar paralelamente dos vías que tienen que ver con eso. O sea, la formación del analista y toda su reflexión sobre la dimensión moral. Bueno, hay otro punto que es muy probable que no lo vamos a trabajar muy bien porque uno de los, pues no esta vez, porque uno de los hilos de la lección, que como les decía, Miller lo señala, es con el que encuentro, eh, me encontré pues como un punto, es que él trabaja Edipo y trabaja Edipo precisamente por diferentes razones. Eso ameritaría un trabajo muy importante, pero yo quise destacar el problema que él plantea en la página 363, el impasse con el que se encuentra Edipo cuando ha conquistado la felicidad conyugal, ¿cierto? Es decir, es Edipo frente a uno de los ideales llamados analíticos por Lacan. Bueno, hay otra línea de la lección que creo que es fundamental y voy a tratar de desarrollar algo sobre ella hoy. Los remito específicamente, si quieren vayan subrayando las páginas para que quizás si no lo alcanzamos a comentar todo hoy, pueda ser vuelto a leer para la próxima vez. Y él introduce una noción muy interesante que él llama la topología trágica. Esa topología trágica lo vamos a encontrar en la página 368. Ahora vamos a tratar de leer algo al respecto. Sin embargo, Lacan nos había dicho ya en la página 362, por ahora estoy manteniéndome dentro de la lección, en la página 362 habla de unas nociones topológicas. Y cuando habla de las nociones topológicas, en la página 362 dice unas nociones topológicas sin las cuales es imposible ubicarse en nuestra experiencia y decir algo más que no sea morderse la cola y la confusión. Es decir, volver siempre quizás al mismo punto. Entonces, esta dimensión de la topología trágica, saben que hasta interrogué a la inteligencia artificial, pero tampoco ella sabe qué quiere decir Lacan con la topología trágica. Estuve tratando de ver quién había desarrollado algo sobre esa noción de Lacan y en realidad la inteligencia artificial siempre me remitió al seminario 7. Es un pequeño chiste, pero lo que quiero decir es que hay algo inédito en esa noción que introduce Lacan y que permanece inédito. Y creo que hemos aprendido a que así se leen los textos, es interrogar al propio Lacan para tratar de entender a qué llama él con esa topología trágica. Yo voy a tratar de avanzar al respecto porque digamos que ese es yo en mi concepto es el segundo o tercer eje central de esa lección y que hay que leerlo transversalmente. Esa topología trágica, digamos, puedo introducir un poco al respecto, pero está en las coordenadas de lo que Lacan llama específicamente en este seminario el ser para la muerte, el entre dos muertes
el hecho de que el sujeto solo accede a su deseo a través de un franqueamiento, en fin, esta relación con la muerte, que es, vamos a mirarla también, porque luego de hacerles un poco como esta deconstrucción de los diferentes líneas o ejes que tiene la lección, pues iríamos directamente a trabajarlo. Pero me parece muy interesante esa topología trágica, esa dimensión del forzamiento, del atravesamiento por el cual el sujeto adquiere eh, algún acceso a su deseo. Y creo que esto al mismo tiempo nos puede ayudar a pensar también esa dimensión de paso, de pasaje, de atravesamiento, que para Lacan es fundamental en el devenir analista. Es decir, que para Lacan, lo hemos dicho todas las veces que hablamos sobre este tema, no hay una continuidad entre el final del análisis y el autorizarse como analista. Para Lacan eso implica un pasaje, un atravesamiento, un forzamiento, entonces creo que esa topología trágica, como la piensa Lacan en este seminario, nos sirve también para pensarlo. Bueno, hay un tema que ameritaría un gran desarrollo. Yo no me voy a ocupar de él porque, como les digo, la lectura que me propuse del seminario 7 es seguir el hilo de lo que Lacan al final de los años 60 pensaba como la formación del analista, y es, él nos remite a un texto que es precioso, valiosísimo por lo demás, que se llama Odio, Culpa y Temor, que es de Ernest Jones. Es una referencia que nos trae Lacan. Voy a ver, les voy a decir exactamente en qué página nos remite a la lectura de Jones. Como les digo, inclusive si alguien lo ha leído y quiere exponerlo, le abrimos el espacio para que lo reflexionemos. Yo realmente lo dejé de lado por el trabajo que me propongo. Esta es la página 365, es en donde Lacan hace la recomendación, y lo que me parece que es destacable es que precisamente Lacan, en el punto en el que dice, tienen aquí, página 365, las nociones topológicas sin las cuales es imposible ubicarse en nuestra experiencia. Ahorita hablamos un poco más sobre esas nociones topológicas, y decir algo que no sea morderse la cola y confusión, aún en el caso de las plumas más eminentes. O sea, creo que Lacan siempre lo pensó, que había algo del orden del extravío, que de los analistas cuando nos enfrentamos a los problemas fundamentales, que creo que es a los que él le va a dedicar este seminario. Y dice, tomen por ejemplo ese artículo, por lo demás excelente en todos los puntos de Jones, sobre odio, culpa y temor, donde muestra la circularidad que no es absoluta entre esos términos. O sea, es el contraejemplo. Es un texto que nos recomienda leer, pero de alguna manera es una especie de contraejemplo, ¿cierto? Es decir, hay una cierta circularidad en el tratamiento de los conceptos de odio, culpa y temor que Jones propone. Lacan nos invita a leerlo, pero lo que creo que nos sirve específicamente para la reflexión que nos proponemos con esta lección en relación a las metas morales o a los topes morales, diría yo más bien, del psicoanálisis, es una afirmación que Lacan saca al final del penúltimo párrafo de la página 365, que implica una concepción de la posición moral del hombre, que es más cómodo padecer la interdicción que exponerse a la castración. Esa expresión creo que adquiere todo su valor, y lo podríamos ver justamente en el párrafo. Él dice,
muestra en efecto que muy a menudo no hay en los deberes que el hombre se impone más que el temor de los riesgos a asumir si no se los impusiese. Esto nos da una idea de la concepción de la posición moral del ser humano que Lacan ha venido de alguna manera planteando en este seminario y que es también, digamos, el fundamento de su debate con algunos moralistas en sus formulaciones de la ética, ¿cierto? Es decir, que hay una dimensión de cobardía moral que está en juego en nuestra posición respecto de la moral. Es una reflexión que no sé si hoy lo vamos a alcanzar a plantear, igual lo podremos ver luego, pero creo que es, digámoslo, el reverso de la afirmación que vamos a leer en las paradojas de la ética, que es en donde Lacan se va a dedicar a trabajar el ha sobrado en conformidad con tu deseo, ¿cierto? Es decir, efectivamente, él va a destacar es que la posición moral es no querer arriesgar, ¿cierto? Es mejor circunscribirse a los ideales del bien que arriesgar el propio deseo. ¿Cierto? Y por eso Lacan dice, es de la única cosa de la que se puede ser culpable, y créanme que el hilo que está siguiendo es esta relación de la culpa que extrae el texto de Jones, pero él dice de la única cosa que se puede ser culpable es de haber cedido en el deseo, que propondría que esas dos fórmulas se lean la una como el reverso de la otra. De la única cosa que se puede ser culpable es de haber cedido en el deseo, pero la que le subyace, el reverso, es que muy a menudo en los deberes que el hombre se impone, más que el temor del riesgo a asumir, lo que está presente es el temor del riesgo la que asumiría si no se los impusiese. Y esto creo que tiene que ver, vamos a revisar un poquito ahora también la noción del superyo planteada por Freud, porque en el malestar en la cultura, la indicación que nos da Lacan, yo la comparto, creo que es la más contundente y la más quizás fuerte de las definiciones del superyo que tiene Freud. Lacan va a continuar al respecto. Entonces, esa vía la quería dejar también abierta porque me parece que es un hilo que nos va a llevar a la otra lección. La complacencia de la exigencia moral, página 365, es la que acabo de leer. Es más cómodo padecer la interdicción que exponerse a la castración. Bueno, después hay otros dos ejes que en realidad si uno es más cuidadoso son uno solo, que es el Edipo y el superyo, que empieza precisamente en la página 365 y hay todo un desarrollo final que de las últimas páginas que es sobre el padre y la castración. Ahí me parece que sería otra reflexión. Yo diría de alguna manera que excede pues como el propósito de mi lectura de este seminario en la formación, en el seminario de la formación del analista, pero Lacan va a trabajar el problema del padre, del mito, del Edipo, el padre real, padre simbólico y padre imaginario en la relación con el superyo. Las últimas páginas son muy complejas y esto es lo que Lacan va a trabajar precisamente. Creo que Lacan está explorando esa dimensión moral de cómo el sujeto se articula en la relación con la ley y de qué ley se trata. Es lo que creo que puedo dejar anunciado en este momento en relación a esa última parte de la lección. Entonces, como ustedes pueden ver, esta lección, yo diría como todas, siempre que comentamos alguna lección de Lacan, uno dice es muy compleja, es muy difícil, es muy problemática, es muy interesante. Lacan no entra por una sola vía, Lacan atraviesa el campo con diferentes vías, pero entonces vamos a tratar de ver
Yo quería hace un poco descomponerla, plantear los problemas que nos trae y yo quisiera trabajar al menos tres de esos ejes, como lo dije al principio, el problema, como él plantea allí, el análisis didáctico, esa noción del super yo y el, la topología trágica, que la quiero desarrollar un poco más porque la verdad me pareció interesante. Si alguien ha leído algo más que alguien haya escrito sobre ella, podemos ponerlo pues como en consideración, pero no encontré ninguna referencia. Todas las búsquedas me llevaron necesariamente a esa lección en el seminario 7. En todo caso, él no es inédita dentro del seminario, es inédita en la enseñanza de Lacan. Entonces, creo que esa topología trágica al mismo tiempo es la que concierne precisamente el problema del analista. Entonces, entremos formalmente a la lección. Yo quiero leer específicamente las primeras, al menos las 2 o 3 primeras páginas para comentar los problemas con los que Lacan introduce esta lección. En otro momento, además, porque hay algunos párrafos que ya hemos comentado en otros de estos encuentros, pero creo que aquí poderlos situar en su pleno contexto les va a dar un valor muy importante. Saben que Lacan empieza esta lección precisamente diciendo algo. Hay algo que creo que tiene que ver con la enseñanza de Lacan, y es que Lacan no tiene las cosas demasiado elaboradas de antemano, sino que todos sus seminarios son trabajo de construcción. Entonces miren, por ejemplo, cómo empieza esta. En el momento de clausurar el arriesgado tema donde elegí llevarlos este año, que estoy empezando la lección, página 360, creo no poder hacer demasiado en el sentido de articularles el límite del paso que a mi entender les hice dar. Esa es una idea de franqueamiento también, que va a estar muy presente en el resto del trabajo de la lección. El año próximo, es decir, el seminario siguiente, que es el seminario sobre la transferencia, el seminario 8, el año próximo me dedicaré a articular los unos en relación a los otros, es decir, los fines y los medios del análisis. Dice, este no es forzosamente el título que le daré, pero yo creería que de alguna manera ese es un tema que está por desarrollarse. ¿Cuáles son los fines y cuáles son los medios del análisis? Posiblemente la transferencia es el medio fundamental del análisis, pero destaco esa expresión porque ustedes saben que toda reflexión ética implica los fines y los medios, ¿cierto? Me parece indispensable que nos hayamos detenido al menos un instante en lo que siempre está velado, en lo que pueden llamarse las metas morales del análisis. Ahorita lo veremos, pero Gloria, tú estás ahí, tú sabes si la palabra but en francés se refiere a meta como objetivo o meta como límite. Bueno, Gloria, Hola, no. sí, 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 yo estoy, Bueno. sí, estoy acá. Espérate. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, te estamos escuchando. Sí. B larga U T, ¿cierto? Sí, Bit. sí, Sí, es lo que tú decías, es em, pero se usa más como un obstáculo, un obstáculo. pero, Claro, pero también tiene la otra connotación de meta, ¿sí? sí, Sí. sí. Pero por Ujú. ejemplo, destacar esa ambigüedad, porque en español lo tenemos traducido como las metas morales del psicoanálisis, que da un malentendido. Ujú, Y de ujú. suponer que lo que Lacan nos propone es cuáles son las metas morales de un psicoanálisis. Es decir, sí, ¿cuál sería el objetivo moral de un análisis?
Sí, No se escucha, Clara. claro. Disculpen un momentito. Sí, pues decía que tomando en cuenta que en esta clase justamente evoca a Edipo en Colono, no sería pues como una razón para seguir esa lectura de esa meta también como, digamos, como límite. Como límite, sí. Pues Es decir, yo porque creería, claro, Edipo eh, y Edipo en Colona, que serían dos lógicas distintas precisamente. Ahora, claro, y yo quería como destacar este problema que tiene la traducción, porque en español, en francés, efectivamente la palabra que aparece es but, morales del análisis, como los obstáculos. Es que realmente lo que Lacan nos va a mostrar es que empujar por la vía de la ordenanza moral es empujar a lo peor. Y el modelo que nos va a dar es precisamente el superyo, que tiene esa característica que ya señalamos, vamos a volver sobre él, es cuanto más el hombre renuncia, cuanto más sacrificios hace para satisfacer esos imperativos morales del superyo, porque Lacan dice, la vertiente moral del psicoanálisis es el superyo. Pero precisamente lo que nos quiere mostrar en la lección, yo creería que esa es una manera de leer esto y de poner en cuestión el título que tenemos en español, porque no son los objetivos, las metas, los fines morales del psicoanálisis, sino precisamente los impases, los obstáculos que tiene la experiencia analítica. Entonces, bien, gracias Gloria por la precisión. Es una expresión ambigua, pero estoy segura de que la propuesta de Lacan no es orientarnos hacia allá, porque ya venimos de revisar la relación con los ideales analíticos que van a volver a aparecer aquí ya de inmediato. Entonces, la expresión que aparece no está, pues me parece indispensable que nos hayamos detenido al menos un instante en lo que siempre está velado, en lo que pueden llamarse las metas morales del análisis. Ahora empieza lo siguiente, esto que viene aquí a continuación, seguramente ya es muy, lo hemos oído, lo hemos enunciado varias veces, dice promover en la ordenanza del análisis. O sea, miren cómo pasa inmediatamente de una reflexión a la otra. En la ordenanza del análisis, la normalización psicológica incluye lo que podemos llamar una moralización racionalizante. Asimismo, apuntar al logro de lo que se llama el estadio genital, que recuerden que es uno de los ideales analíticos, la completud por la vía del amor genital, la maduración de la tendencia y el objeto, que daría la medida de una relación justa con lo real, entraña, entraña ciertamente cierta implicación moral. Creo que lo que está diciendo el analista es que su posición no puede ser a favor de la vertiente moral. No es, está el ateísmo, está el más allá de los ideales y está esta otra indicación. Eso implica, tiene una implicación moral. Ya nos va a mostrar qué es lo que realmente, por qué no. Hay que empujar en la vertiente de lo moral. Entonces dice, la perspectiva teórica y práctica de nuestra acción debe reducirse al ideal de una armonización psicológica. Es una pregunta para los analistas. Es decir, esa es la perspectiva teórica y práctica de nuestra acción, reducir nuestra acción, digámoslo así, a una armonización psicológica. O sea, el seminario además está, yo siempre he tenido la tentación de hacer una lectura transversal para mostrar todas las preguntas que Lacan le dirige a los analistas. El seminario está dirigido específicamente a los analistas. Debemos, otra pregunta, nosotros con la esperanza
de hacer acceder a nuestros pacientes a la posibilidad de una felicidad sin sombras, pensar que puede ser total la reducción de la antinomia, y aquí viene el punto central, que Freud mismo articuló tan poderosamente. Es un poco como decir, si ya eso lo sabemos, es posible que sigamos empujando en esa vía. Y dice, hablo de la que enuncian el malestar en la cultura, cuando formula que la forma bajo la cual se inscribe concretamente la instancia moral en el hombre y que en su decir es todo menos racional, esa forma que llamó el superyo es de una economía tal que cuanto más sacrificios se le hacen, tanto más exigente deviene. Entonces miren que por eso esa es la pregunta. ¿Debemos nosotros, con la esperanza de hacer acceder a nuestros pacientes a la posibilidad de una felicidad sin sombras, pensar que puede ser total la reducción de esa antinomia, de esa paradoja, digámoslo así? Porque la expresión de Freud es a más renuncia, mayor severidad. A mayor renuncia, mayor exigencia del superyo. Y la idea de Freud es que cuanto más el yo se somete al imperativo moral, la expresión realmente es de Freud, más sádico se vuelve el superyo, ¿no? Hay una cita en el que dice, entonces el superyo deviene sádico y el yo masoquista. Esa dimensión es la que Lacan está señalando, advirtiéndonos a los analistas de si aún sabiendo eso, creemos que debemos empujar por la vertiente de esa promesa de felicidad sin sombras o de esa vertiente moral. O sea, ¿cuál es la moral en la concepción de la ética, de las éticas tradicionales, cierto? Esa es una reflexión que Lacan se plantea desde el principio de este seminario, es la idea del bien, de la recta acción, de lo que es bueno para todos, de los imperativos, del imperativo categórico kantiano, etcétera. Esa es la vertiente moral, es la vertiente del ideal. Pero Lacan nos advirtió, y lo que Lacan está diciendo, es decir, a mí me parece que de alguna manera pesca allí muy bien el problema en Freud, es que la dimensión moral en el psicoanálisis descubierta por Freud, o sea, lo que tenemos de moral es el superyo. Pero entonces la pregunta que les está haciendo a los analistas en este punto es, ¿ustedes creen que la vía que tienen para seguir es empujar por la vía del superyo? Ahora vamos a leer una frasecita que él nos va a plantear. También ya la hemos dicho, pero creo que nunca está de más volver sobre ellas. Entonces, la indicación que Lacan nos da desde la primera lección dice, es una ética de lo real. Creo que la topología trágica justamente tiene que ver es con que es un franqueamiento para el sujeto que es del orden de lo real y que no tiene que ver con el ideal. Lacan diferencia las dos escrituras de ética, de etos, que hay en Aristóteles, la una como la vertiente de la moral, la otra como la dimensión de la ética de lo real del psicoanálisis. Ese es un pilar que Lacan le ha dado a este seminario. Entonces, allí creo que conviene muy bien poder hacer esa diferencia. Sigo con el párrafo que sigue en la página 361, dice, esta amenaza, este desgarro del ser moral en el hombre. Es decir, yo creo que esa frase es fundamental, ¿cierto? Es decir, que está empujado a un ideal que es cada vez más severo y cada vez más nocivo y que está atrapado ahí. ¿Cierto? Es decir, en los imperativos, en los ideales, en toda esta dimensión feroz del superyo. Y aquí quiero destacar algo, es que lo que Freud nos va a plantear en relación al superyo, que puede ser que lo leamos inmediatamente y para que luego pasemos al otro punto, lo que Freud nos plantea
en relación al super yo es que ya no está hablando de los ideales y los imperativos que vienen desde afuera. Ya no está hablando de los imperativos y los ideales que nos vienen de la cultura, de la sociedad, de la educación, de la iglesia. Está hablando de que el ser humano está habitado, el sujeto está habitado por una estructura que lo empuja hacia su propia destrucción. Así diría que y ya vamos a ver un poquito esa dinámica que Freud plantea precisamente en el malestar en la cultura. Entonces, ese es el desgarro moral, que cuanto más lucha por alcanzar el ideal, más mal se siente. Reduzcámoslo así, reduzcámoslo a eso. Freud dice que finalmente el malestar en la civilización es ese. No son las represiones de la cultura, no son las prohibiciones sociales, no son la cultura que no permite la satisfacción de la sexualidad por las prohibiciones, la represión, etcétera. No es eso a lo que Freud llama el malestar en la cultura. Dice finalmente el malestar en la cultura, ¿en qué consiste? En que se ha producido una pérdida de felicidad por un incremento del sentimiento de culpabilidad. Esa paradoja interna, Lacan nos la quiere plantear cuestionándonos si es esa la dimensión moral en la cual el analista debería realmente orientar su práctica. Entonces vuelvo, esta amenaza, este desgarro del ser moral en el hombre, ¿acaso nos está permitido olvidarlo en la doctrina y en la práctica analíticas? A decir verdad, esto es efectivamente lo que sucede. Estamos por demás inclinados a olvidarla, tanto en las promesas que creemos poder hacer, como en las que podemos creer hacernos a propósito de tal o cual desenlace de nuestra terapéutica. Es grave y es aún más grave cuando estamos en posición de dar al análisis todo su alcance. Aquí Lacan me abre dos vías que voy a tratar de ver, de seguir las paralelas. Me abre dos vías porque quiero de todas maneras leer un poquito esa reflexión del super yo al que hace referencia Lacan en el malestar en la cultura, pero aquí abre la vía que nos interesa precisamente. Entonces dice, es grave. O sea, Lacan dice, olvidamos todo el tiempo. O sea, Lacan cree que los analistas son moralistas, que los analistas han olvidado la dimensión de lo real que concierne la relación del sujeto con su deseo. Lo dice, ¿no? Estamos por demás inclinados a olvidarlo. Tanto en las promesas que creemos poder hacer, como en las que podemos creer hacernos a propósito de tal o cual desenlace de nuestra terapéutica. Entonces viene el punto, es grave y aún más grave cuando estamos en posición de dar al análisis todo su alcance. Quiero decir, cuando estamos frente al final concebible del análisis, en su función didáctica, en el pleno sentido del término. Voy a leer el párrafo que sigue, pero me voy a devolver un poquito para hacer una reflexión sobre el superyo. Pero entonces leamos el párrafo que sigue. Un análisis, si debemos concebirlo como plenamente terminado por alguien que luego se encontrará en una posición responsable respecto del análisis, es decir, el mismo analista, yo creo que él debe ser con tilde, debe idealmente, con derecho diría, terminar en esta perspectiva de confort que etiqueté recién con la nota de racionalización moralizante en la que demasiado a menudo tiende a expresarse. Como les digo, Lacan aquí abre dos vías, pues me deja abiertas dos vías
voy a ocuparme un poquito, unos minutos, porque veo que estoy ya sobre el tiempo, pero bueno, lo remito en el malestar en la cultura, que diría que es la referencia que trae Lacan sobre el super yo, precisamente. Lo voy a parafrasear brevemente porque em, Freud, en el capítulo 7 del malestar en la cultura, les recomiendo al menos las 2 primeras páginas del capítulo 7 del malestar en la cultura. Lo voy a parafrasear un poco porque Freud se pregunta, es una pregunta ética, si el ser humano tiene o no una instancia natural o a priori que lo ayude a elegir entre el bien y el mal. Es una pregunta ética, no es la pregunta en todas las éticas y morales específicamente. Y Freud dice que no tenemos cómo distinguir el bien y el mal. Yo, de alguna manera, cuando comento este capítulo, siempre he pensado que Freud es kantiano hasta ese punto, porque muchas veces Freud circunscribió, ustedes lo pueden leer, el super yo a un imperativo, en todo caso eso no lo va a perder, categórico al modo kantiano. Pero aquí me parece que Freud se separa de esa concepción kantiana porque abandona la posibilidad de que tengamos una instancia natural o a priori, que es una concepción kantiana, ¿cierto?, que nos ayude a elegir entre el bien y el mal. Entonces nos dice cómo elegimos, cómo hacemos esa elección entre el bien y el mal. Y va a dar una respuesta. Dice que esa elección se tiene que hacer contando, y yo diría, arriesgo una hipótesis aquí, no es la primera vez que la arriesgo, pero me he sostenido en ella todo este tiempo, que Freud echa mano de una afirmación que había hecho hacía 35 años en el proyecto de psicología para neurólogos, cuando, a propósito de la vivencia de satisfacción, dice que de la respuesta del otro, lo voy a llamar en términos lacanianos, lo llama asistencia ajena, que de la respuesta del otro dependen la relación del sujeto con el goce, la relación del sujeto con el objeto, dice todo lo relativo al lenguaje y deja dicha una frase que no desarrolla en mi concepto en esos 35 años. Dice todas las premisas morales del hombre dependen de eso. Tan inédito como la noción de topología trágica, decir que de la vivencia de satisfacción originaria, mítica, como dice Lacan, refiriéndose a Freud, dependen todas las premisas morales del hombre. 35 años después, ¿cierto? Porque el proyecto es de 1895, 35 años después dice que la posibilidad de encontrar en dónde, de dónde extraemos esa posibilidad de diferenciar el bien del mal, él dice, debemos echar mano de una asistencia ajena ya anunciada en otro momento, y por eso les digo, creo que Freud no había desarrollado ese tema, pero entonces lo que dice es que es por esa ayuda, por la función del otro, de la relación con el otro, él dice que consideramos como bueno o malo lo que preserva el amor del otro, no las leyes del otro, no las prohibiciones del otro, sino es por temor a perder el amor del otro. Y ahí yo creo que vamos a ver, cuando trabajemos la otra lección de Lacan, un poco cómo ese ceder en su deseo está articulado en esta coyuntura del super yo freudiano en el malestar en la cultura. Entonces él dice
Bueno es todo lo que preserva el amor del otro. Malo es todo lo que arriesga el amor del otro. Dice, muchas veces lo bueno, lo que consideramos bueno por preservar el amor del otro, muchas veces es nocivo, pero lo que está en juego es preservar el amor del otro. Y entonces, digamos, y dice Freud lo siguiente, porque si pierde el amor del otro, ¿de quién depende? Acá lo llama padre, en algunos puntos en el malestar en la cultura lo llama padre, por eso me parece interesante el final de esa lección de Lacan sobre el padre real, el padre simbólico del padre imaginario, para cuál es el castrador finalmente. No voy a contestar esa pregunta ahora, pero entonces Freud dice, porque si pierde el amor del otro, ¿de quién depende? No solamente queda expuesto a todos los peligros de la naturaleza, ¿cierto? Al desamparo, etcétera, sino porque además se expone al daño que ese otro le puede hacer. Es una paradoja muy interesante. Pero es una paradoja que yo diría que el super yo se constituye en un soborno íntimo. Es decir, el sujeto renuncia a su vía para preservar el amor del otro y en consecuencia protegerse del daño de ese otro. Ahí me parece que hay algo de resonancia con esto que habíamos leído en la página 365, en lo que Lacan llama la complacencia de la exigencia moral. Búsquenlo en la página 365 para que esta lección nos quede un poquito pues comentada, aunque sea hacia grandes zancadas, pero en los puntos que pues con mi lectura consideré como importante, dice hay que llamar a las cosas por su nombre. Y no es porque se lo coloca ahí, detrás de un triple velo analítico, que no es esto lo que eso quiere decir. Lo que el análisis articula es que en el fondo es más cómodo padecer la interdicción que exponerse a la castración. Página 365. Ahí creo pues que se continúa el hilo de la concepción del superyo que Freud plantea en el malestar en la cultura y que Lacan evoca en el seminario 7. Solamente para terminar ese punto en relación al superyo, que ameritaría por supuesto todo el trabajo necesario, Freud va a situar el superyo de una manera muy interesante al comienzo del capítulo 7. No leí esa parte, pero lo va a definir así. Dice, el superyo es una porción del ello vuelta contra el yo, que lo humilla, lo martiriza, lo castiga de la misma manera que de buen agrado el yo lo haría con el prójimo. Entonces notemos esa lógica que Lacan está tal vez presentándonos de cuál es verdad, a dónde empujamos realmente si seguimos empujando por la vía de los ideales, de los imperativos y de la moral. Ahora, entonces Freud dice que lo llama conciencia moral. O sea, Freud llama al superyo allí como conciencia moral. Por eso Lacan extrae, yo creo que esas lecturas que hace Lacan son muy finas. Él dice que esa es la vertiente moral en el psicoanálisis, el superyo. Entonces, dice, bueno, la tensión creada entre el severo superyo y el yo subordinado al mismo, lo calificamos de sentimiento de culpabilidad y se manifiesta como necesidad de castigo. Ese es el desgarro moral al que Lacan se refiere, ¿cierto? Es decir, Freud dice, renunciar nunca apacigua al superyo. Es decir, cuanto más sacrificio le hacemos, más severo se vuelve. Bueno, eh, voy a dejar hasta ahí el comentario. Como les digo, le remito las dos primeras páginas
del capítulo 7 del malestar en la cultura, que es ese desarrollo de Freud sobre el superyo, que se nos ha enseñado un poco como el heredero del complejo de Edipo. Lacan va a decir otra cosa, de cómo es justamente en la declinación del Edipo que se incorpora el superyo y pues obviamente va a sacar concepción, consecuencias más freudianas que las que generalmente nos han enseñado, ¿cierto? Es el portador de los ideales de la cultura. Hay que poner en cuestión eso, ¿cierto? Porque ya sabemos más bien que seguir esos ideales nos empuja, nos lleva a lo peor. Bueno, muy bien. Entonces, esa es como esa línea en relación al superyo. Lacan lo va a desarrollar un poquito más. Un poquito más no, tiene varios puntos muy específicos en la lección que va a volver sobre el super yo, pero por eso les decía, aquí se abren dos, esta reflexión que Lacan trae, pero porque entonces lo que le dice a los analistas es, si eso es así, ¿cómo es posible que los analistas pretendan olvidar eso, ¿cierto? Y sigan quizás haciendo la promesa de la completud, de la felicidad sin límites, etcétera. E interroga específicamente al analista que haya terminado su análisis. Miren que también encontramos eso en el comentario de la lección que se llama La demanda de felicidad y la promesa analítica. Para Lacan, el final del análisis le tiene que haber enseñado eso al analista. Voy a leer aquí un poco rápidamente para que comentemos, pues no pasé las 2 primeras páginas, pero para que comentemos un poco esto. Dice Lacan enseguida, entonces lo que se pregunta es si el final de un análisis debe idealmente, con derecho, diría, terminar en esa perspectiva de confort que etiqueté recién con la nota de racionalización moralizante en la que demasiado a menudo tiende a expresarse. Cuando se articuló en línea recta con la experiencia freudiana, la dialéctica de la demanda, de la necesidad y el deseo, ¿es acaso sostenible reducir el éxito del análisis a una posición de confort individual, vinculada a esa función con toda seguridad fundada y legítima que podemos llamar el servicio de los bienes? Vamos después también a trabajar este problema en relación del servicio de los bienes, bienes privados, bienes de la familia, bienes de la casa y también otros bienes que nos solicitan, bienes de la profesión, del oficio, de la ciudad. Y aquí viene un punto en el que Lacan sigue interrogando a los analistas y nos pregunta, ¿podemos hoy en día cerrar tan fácilmente esa ciudad? Voy a ver una cosa. Podemos hoy en día, poco importa. Cualquiera sea la regularización que aportemos a la situación de quienes concretamente recurren a nosotros en nuestra sociedad, es harto manifiesto que su aspiración a la felicidad implicará siempre un lugar abierto a una promesa, a un milagro, a un espejismo de genio original o de excursión hacia la libertad. Recuerden, el amor ideal, la completud, la autenticidad, la no dependencia, que son los que él llamó ideales analíticos al comienzo del seminario, que los trabajamos en una sesión. Caricaturicemos un poco, dice Lacan, de posesión de todas las mujeres por un hombre, del hombre ideal para una mujer. Y ahí viene una indicación que no se debe perder nunca de vista, hacerse el garante de que el sujeto puede de algún modo encontrar su bien mismo en el análisis es siempre una suerte de estafa. No hay ninguna razón para que nos hagamos los garantes del ensueño burgués. Un poco más de rigor y de firmeza es exigible en nuestro enfrentamiento de la condición humana. Bueno.
Ese es, digamos, uno de los problemas centrales en este asunto. Lo que quiero también destacar antes de leer un párrafo más, dos párrafos más para terminar este primer comentario, es como Lacan plantea como una condición necesaria al final del análisis, que el analista haya hecho el análisis, porque esa es la vía por la cual seguramente debe haberse desprendido de todo ideal del ensueño burgués, ¿no? De la expresión que Lacan utiliza. Ahora, dice, el ordenamiento del servicio de los bienes en el plano universal no resuelve, sin embargo, el problema de la relación actual de cada hombre en ese corto tiempo entre su nacimiento y su muerte con su propio deseo. Esto, yo no sé, debe tener muchas interpretaciones posibles. Yo propongo la que a mí se me ocurre, es decir, que si bien él va a terminar trabajando el problema del deseo del hombre como el deseo del otro y el deseo como deseo de deseo, creo que él aquí va a confrontar al sujeto en una relación con el deseo que no depende del otro, que es la vía del acteísmo, tal vez. Es decir, que no depende del otro de ninguna manera, porque dice es en el corto tiempo entre su nacimiento y su muerte, con su propio deseo. No se trata de la felicidad de las generaciones futuras y digamos tampoco de las pasadas. Es decir, no es lo que hemos heredado del otro. Ahora, el último párrafo que voy a leer por hoy, como creo haberles mostrado aquí, en la región que dibujé este año para ustedes, y ahí subrayen eso porque ya no ya no lo trabajé, pero esa región que dice que dibujé este año para ustedes, la función del deseo debe permanecer en una relación fundamental con la muerte. Y nos hace otra pregunta. Hago la pregunta. La terminación del análisis, la verdadera, entiendo la que prepara para devenir analista, no debe enfrentar en su término al que la padece con la realidad de la condición humana. Parafraseemos un poco lo que ya leímos en la nota a los italianos y en la proposición del pase del 67, que tiene que ver con el encuentro con lo real, el horror, la castración, recuerden todo el sicut palea, como lo dice en la nota a los italianos, aquí lo va a llamar en su término al que la padece, al que padece el final del análisis, ¿no? Con la realidad de la condición humana. Es probablemente esto lo que Freud, hablando de la angustia, designó como el fondo sobre el que se produce su señal. A saber, la Hilflosigkeit, el desamparo en el que el hombre en esa relación consigo mismo, que es su propia muerte, pero en el sentido en que les enseñé a desdoblarla este año, no puede esperar ayuda de nadie. O sea que Lacan está pasando, ¿cierto?, de esa posición de la dependencia en el soborno íntimo del otro, en la vertiente moral del super yo, a ese punto radical de la relación del sujeto con su propia muerte, como dice él, que no puede esperar ayuda de nadie. Y en el párrafo que sigue, Lacan va a diferenciar dos dimensiones de la angustia. La angustia a la entrada al análisis y la angustia al final del análisis, ¿cierto? La angustia en la entrada, que es como la angustia ante algo, ante el peligro, y la angustia que puede aparecer al final, que Lacan dice, ya no es, dice, la angustia ya se despliega dejando perfilarse un peligro a la entrada, mientras que no hay peligro al nivel de la experiencia última del desamparo. Bueno, yo creo que dejo ahí por hoy, pues pensé que iba a alcanzar a trabajar también esa dimensión
de la topología trágica, que entonces la trabajamos dentro de 15 días. Eh, y bueno, entonces pasemos a un diálogo, un debate. Yo había hasta traído unas imágenes, pero las vemos luego, porque todas tienen que ver con esa relación con lo real, con el franqueamiento, con el agujero, con los límites que nos separan de la muerte, etcétera. Bueno, pero ¿qué les parece si nos detenemos acá y hacemos un poco un diálogo muy interesante si lo podemos hacer con la lección, ¿cierto? Para que podamos cumplir como el propósito que era leerla, trabajarla. Y seguir ese hilo, miren que si en la medida en que sigamos ese hilo, es curioso que entre los ítems que propuso como ejes de lectura Miller, no introdujo esta dimensión de la formación del analista, del final del análisis, de la dimensión trágica, de esa experiencia, del análisis didáctico, porque luego tendríamos que trabajar un poco más porque Lacan lo llama didáctico. Bueno. Adelante, si hay alguien que tiene una pregunta. No, esperemos. Ok, entonces toma el micrófono. ¿Sí me escuchan? Ese es, Bueno, sería es una perfecto. pregunta que yo tengo hace tiempo, ¿cierto? Digamos, en relación a la muerte. O sea, ¿qué es lo que muere? Pues eh, me hago la pregunta, me hago respuestas y sigue pues la misma, ¿cierto? Muere el otro. Cuando te preguntas qué es lo que muere, ¿te refieres a qué es lo que muere, en qué contexto? Sí, el deseo en relación con la muerte, Ajá. ¿cierto? O sea, en un proceso, pues, es lo que he entendido, en un proceso de análisis, llega un momento donde se encuentra, mm, yo lo llamo así, se encuentra con el deseo y muere algo. Pues, y lo has leído, el deseo en relación con la muerte. Entonces, ¿qué es lo que muere? Siempre es la pregunta. Sí, o sea, tu pregunta es por lo que significa la muerte en la teoría de Lacan. Sí, Bueno, porque inclusive cuando entremos a esa otra topología de la que Lacan habla aquí, Lacan habla, tiene algunas referencias sobre específicamente sobre la muerte y dice, define al sujeto y creo que tiene que ver con el sujeto en el final del análisis entre dos muertes. Esa es una de las, o sea, que el franqueamiento al que Lacan se refiere en esa topología, que luego la trabajamos un poco más, implica que el sujeto está entre dos muertes. Las dos muertes podríamos definirlas de manera simple, la muerte natural, la muerte a la que estamos destinados en tanto que seres vivos, pero él habla de una que la llama la segunda muerte. Y esa segunda muerte es muy compleja de comprender porque es una muerte que implica lo simbólico. Entonces, quizás precisamente a lo que se refiere Lacan es una muerte que implica la caída del otro. Que esa es tu pregunta. Digamos que esa es tu primera hipótesis de... Sí, claro, pero saben que si el deseo del sujeto es el deseo del otro, nos pasamos toda la vida preservando al otro para no morir nosotros, ¿cierto? Es decir, un poco, y por eso esa teoría del final del análisis
la que prepara, él dice, el final del análisis, el verdadero, el que prepara para devenir analista, ¿cierto? Es el que concierne a nuestra pregunta, que ya no implica que el sujeto en esa relación con la muerte ya no puede esperar ayuda de nadie, es decir, está solo, ni ayuda de nadie, ni ayuda de Dios, está solo. De hecho, Lacan dice un poco más en el párrafo que sigue, ya les dije cómo el límite de esa región se expresa para el hombre en sus términos últimos. Tocar hasta su término qué es y qué no es. Precisamente el mito de Edipo adquiere aquí su alcance completo. Después vemos luego para tratar de entender, o inclusive lo podríamos plantear por qué ahí introduce a Edipo, porque él habla de Edipo en dos dimensiones. Aquel que no sabía, él dice que es el único que no tuvo Edipo, porque no tuvo padre, porque no hubo padre allí, pero es una reflexión bastante compleja, pero es el que alcanza la felicidad conyugal. Esa es una dimensión del Edipo. A pesar de eso, de haber atravesado entonces ese límite, ciego, castrado, cojo, desterrado, eso es lo que ha atravesado en esa relación, en esa frontera con la segunda muerte, ha perdido todo, va a Colona, que es la otra tragedia de Sófocles, que se llama Edipo en Colona, que tú lo señalabas, no sé si quieres de enseguida decir algo más. Pues Lacan destaca algo, dice que además Colona es el pase de Edipo, ¿no? Cuando está en Colona, vuelto una miseria, hecho una piltrafa, todo el mundo quiere ir a verlo, y Edipo dice, ahora que nada soy, es que soy un hombre. Y Lacan dice que Edipo ha franqueado esa frontera, esa zona en la que ha perdido todo, pero curiosamente Lacan destaca no por cualquier cosa esa frase, ahora que nada soy, es que soy un hombre. Es decir, que hay que pasar por la castración, que la humanización implica necesariamente el paso por la castración y por esa relación del sujeto con la muerte, que es la castración, el tema que Lacan va a trabajar en la relación al padre, precisamente es eso. Entonces, como yo te digo, esa relación del sujeto con su muerte, que Lacan trabaja en este seminario, está desdoblada. Él dice, porque dice, hago la pregunta, la terminada, la padece en la realidad, es propiamente lo que Freud hablando, bueno, él dice como la relación con la muerte, como les enseñé a desdoblarla en este seminario. O sea, Lacan en el seminario hizo ese trabajo de desdoblar la relación del sujeto con la muerte. Una, la muerte natural, pero la otra, la muerte en relación a lo simbólico, que quiere decir que no estamos en la cadena significante. Finalmente, el sujeto no está inscrito en la cadena significante, es la falla la que realmente nos da ese lugar del sujeto. Bueno, pienso como eso para tu pregunta por ahora, pero el problema del entre dos muertes es fundamental en este seminario para Lacan, que es quizás su elaboración en ese tiempo de la relación con lo real y la castración. Pero al mismo tiempo creo que se refiere a la muerte, ¿cierto? Es decir, cuando dice en el corto tiempo entre su nacimiento y su muerte, quiere decir que somos mortales y que no hay mucho más de lo que podamos pedir de la vida que soportar la existencia como una forma de soportar lo real. Pienso, pues, Tienes que aprenderlo. Ok. pienso, pues, además en el valor que le da Lacan a esa frase del coro en Edipo en Colono, Ujú, que justamente el acento no está puesto en la vida, al contrario está esta cuestión de antes bien no ser, y si pues ha correspondido vivir, pues morir lo más pronto posible. O ujú. sea, me parece que toma
pues me parece, tiene un alcance muy, muy interesante, justamente porque volviendo a la cuestión del título, hace límite a la meta moral Ujú. o a la supuesta, o el supuesto ideal Al tope de moral. lo moral, sí. Exactamente. Eso es como lo que ahorita me evocaba, lo que ahorita me evocaba el título y por eso pues invoqué la cuestión de Edipo en Colono allí. Ujú. De, sí. A ver si logro articularla. Con eso de que el super yo se entendía era como quien heredaba de alguna manera el asunto de lo moral, uno podía pensar que ahí podía localizar cosas. Por Ujú. ejemplo, lo que está asociado a la interiorización de la ley. Sí, Él al final dice, como eso nada tiene que ver con con la la ley. ley. Y bueno, Ujú. usted apuntó algunas cosas, ¿cierto? Lo Ujú. que nos va a mover a la elección de la acción va a ser el amor del otro. Eso una cosa. Y luego, bueno, que también tendrá que ver con la castración. Pero a propósito del título y lo demás, que es el tope, entonces si no es el super yo, ¿dónde alojamos eso? Porque él por allá, pues como que entonces no hay una interiorización de la ley, o si no es el super yo, entonces ¿dónde? Sí, pero parafraseado así como lo hicimos con esa referencia del super yo en el malestar en la cultura, o sea, lo que Lacan quiere mostrarnos es que esa dimensión del super yo es una dimensión severa, ¿cierto? Que es un imperativo que no tiene en cuenta al sujeto, o mejor, que lo hace renunciar a su deseo, haciéndose cada vez más severo. Entonces, yo creo que uno de los pasos, quizás, paso más allá, franqueamientos tal vez, que Lacan da en este seminario respecto a Freud es ese, ¿cierto? Es que para Freud la ley se instituye a partir del superyo, que no es la ley de las prohibiciones de la cultura, que no es la ley de lo que está permitido y lo que no está permitido, que no es la ley del bien y del mal, que es una ley en la que el sujeto se somete, vuelvo y repito la expresión, a un soborno íntimo. Renuncia para preservar el amor del otro. No es porque el otro diga eso está prohibido. Es un poco como dice la mamá, que no te vuelva a haber subido allá. El problema no es que se suba, sino que lo vean. Y en ese sentido, pues Freud dice que en los dos tiempos del super yo, en el primero estamos conformes con el super yo siempre y cuando no nos vean. En el segundo tiempo, Freud dice que se produce la introyección del super yo. Ya no dependemos de la mirada del otro, porque dice en esa introyección ha cambiado una amenaza exterior por una catástrofe interna. Al super yo no se le pueden ocultar ni siquiera los pensamientos, ni el deseo. ¿Cierto? Porque es uno de los problemas con los que Freud empieza la relación con el deseo precisamente para plantear el super yo. Basta con desear para que el super yo se haga más severo. Entonces, precisamente lo que Lacan quiere mostrarnos, creería yo, que es un más allá de Freud. El ha sobrado en conformidad con tu deseo es más allá de Freud. Y lo dice, pues bueno, después lo vamos a leer, porque cuando él dice de la única cosa de la que se puede ser culpable es de haber cedido en el deseo, utiliza una expresión, busquen en la página 379, la vamos a leer en su momento también. Dice, lo voy a leer allí. Avanzo ante ustedes, señor. No, dice, avanzo ante ustedes estas proposiciones a título experimental, formulémoslas a modo de paradojas. Veamos qué producen en los oídos de los analistas. Él no está hablando para el público en general.
todo este seminario está exhortando pregunta por pregunta a los analistas. Propongo que de la única cosa, página 379, de la que se puede ser culpable, al menos en la perspectiva analítica, es de haber cedido en su deseo. La lectura que yo propongo de la instauración del superyo en Freud es de ceder en su deseo para preservar el amor del otro. Esta proposición, espérate, terminemos el parrafito, ¿se puede? Esta proposición, aceptable o no, en tal o cual ética, expresa bastante bien lo que constatamos en nuestra experiencia. En último término, aquello de lo cual el sujeto se siente efectivamente culpable cuando tiene culpa, de modo aceptable o no para el director de conciencia, es siempre en su raíz haber cedido en su deseo. Y miren lo que dice, avancemos más. Luego lo vamos a trabajar. A menudo cedió en su deseo por el buen motivo e incluso por el mejor. Ahí es donde yo creo que hay un matiz en el que Lacan engancha con la concepción del superyo freudiano, pero avanza. Somos culpables, según Freud, de no elegir el bien del otro. Según Lacan, de elegirlo. Tampoco esto es para asombrarnos. Desde que la culpa existe, se pudo percibir que hace mucho la cuestión. Bueno, muy bien. Entonces, luego dice en la 381, lo que llamo ceder en su deseo se acompaña siempre en el destino del sujeto. La observación en cada caso nota en su dimensión de alguna traición. O sea, lo que yo llamé soborno íntimo en la instauración del superyo freudiano, Lacan lo llama es una traición. O el sujeto traiciona su vía, se traiciona a sí mismo y él lo aprecia de ese modo. O más sencillamente, tolera que alguien con quien se consagró más o menos a algo haya traicionado su expectativa, no haya hecho respecto a él lo que entrañaba el pacto y dice, pacto fasto o nefasto, no importa. Pues no importa si era un pacto para el bien o pacto para el mal, no importa. Lo que a él le interesa es que el otro traicionó la vía. Precario, a corto plazo, aún de revuelta, aún de fuga, poco importa. Algo se juega alrededor de la traición cuando se la tolera, cuando impulsado por la idea del bien, entiendo el bien de quien ha traicionado en ese momento, se cede al punto de reducir sus propias pretensiones y decirse, pues bien, ya que es así, renunciemos a nuestra perspectiva. Y luego pregunta, ¿el bien de quién? Y dice, el del otro. O sea, mira, no sé si abro vías para responder a tu pregunta, porque lo que Lacan nos muestra es que, primero que todo, es claro que en Freud la moral no se instaura por la vía de los ideales, sino por esa traición en la que el sujeto renuncia a su vía para preservar el amor del otro. Nos pasamos toda la vida en eso, preservando el amor del otro. Esa es la vía moral que Lacan nos advierte en el comienzo de esta lección, que es imposible que todavía los analistas sigan empujando por esa vía, que se les olvida con frecuencia que es hacia allá que están empujando, es decir, a la traición, a que el sujeto ceda en su deseo para preservar el amor del otro. Entonces, el franqueamiento de esa muerte implica esa ruptura, lo que lo hemos llamado la separación. Bueno, entonces que la función del superyo, si es una función moral, no es la función moral en el sentido del bien, sino de una función que aniquila al sujeto, que lo hace renunciar a su deseo. ¿Sí? Después vemos lo de la ley, porque Lacan dice que no es el problema de la ley civil, sino cuál es la ley en el inconsciente. ¿Cuál es la ley? ¿Qué es lo que hace ley en el inconsciente? Y ya no la ley en el sentido de la cultura, de lo civil, sino qué hace ley para cada uno. Es la T
en Antígona, después la miramos en su momento, pues Lacan dice qué es lo que hace ley para cada uno en el inconsciente. Eso es lo que él debe encontrar en el final del análisis. Libardo, ¿tenemos alguna pregunta? No. Pues yo quería como, sí, es una pregunta. Entonces, pues, yo voy a decirlo de esta manera, en esa sentencia, si Ha sobrado has, conformidad con eso, hay un super yo en relación al deseo. Es que el super yo se instaura haciendo renunciar al sujeto a su deseo. Pero en esta sentencia está demandando el super yo. Hay un super yo en relación al deseo. No, esa sentencia no es superyoica. No, Esto es esa es la exactamente lo pregunta. contrario. Es exactamente lo contrario. Cuando hay que trabajarla esa, has obrado en conformidad con tu deseo, no es una sentencia ni es superyoica. No tiene el carácter de un imperativo. Lo que está llamando al sujeto, le está interrogando es si traicionó su propio deseo. Es de eso de lo que se siente culpable. Esa es la teoría de la culpabilidad que Lacan trae en este seminario. Pero yo creo que es una experiencia clínica muy importante. De hecho, lo dice así en la lección de las metas morales. Es decir, él dice, lo palpamos en nuestra experiencia de todos los días. Ese sentimiento de culpa. Solo que ahí todavía no lo desarrolla del todo, pero tiene el odio, el temor y la culpa planteado con Jones, porque, bueno, eso sería otro desarrollo que no haremos aquí, pero ese texto de Jones es muy interesante, porque Lacan lo pone como ejemplo, le parece que es supremamente lúcido, pero que muestra justamente cómo uno, si no está orientado, al menos en la vía que Lacan propone, se queda dando vueltas. Y hay que ver ese texto, las parejas de odio, culpa, odio, temor, temor, odio, temor, etcétera, que hace Jones, y Lacan lo que dice es que se come la cola. Me haces pensar justamente con esta cuestión, invocando la culpa en Lacan, esa culpa frente al haber cedido en el deseo, precisamente, pues lo que me viene a la cabeza es que solamente es posible cuando se ha atravesado por esa experiencia de la Hilflosigkeit, que justamente señala en alguna de las páginas que leímos hace un momento, y es cómo está tejiendo, digamos, la cuestión de la formación amarrada, a mi juicio, al atravesamiento de esa experiencia, Sí, que es eso la que es. posibilita en última instancia que algo del deseo, que no, digamos, en este, voy a llamarlo de esta manera, como de, en este punto, digamos, último, ya no es el deseo del otro, sino ese que confronta al sujeto con su soledad más radical, con esa que no es posible, digamos, como experimentar en otro lugar que no sea en el del propio sujeto. En esa soledad. Pero Lacan dice que ahí ya no hay peligro. O sea, el peligro de la angustia a la entrada, él dice que al final, después de que, porque toda la vida nos la pasamos con miedo a perder, a separarnos del otro. Y ese temor precisamente es el que nos sostiene alienado por la vía de la culpa. Pero la experiencia del final del análisis, que implica dejar caer ese lugar del otro, es la vía precisamente por la cual ya no hay más riesgo. Es que yo creo que Freud también inclusive lo dice. O sea, es el temor a perder el amor del otro, porque si lo perdemos nos exponemos a todos los peligros de la vida misma, pero también al daño que ese otro nos puede hacer. Es que ahí hay una paradoja muy fuerte, ¿cierto? Porque la idea del otro o la idea del padre en Freud está desdoblada.
es la dimensión del protector, pero también es la amenaza. Y yo creo que todos los cuentos infantiles entrenan bien a los niños y siempre está el lobo, el ogro, la madraza, siempre está la dimensión del otro como una dimensión nociva. De eso no estamos exentos de ninguna manera. Y Lacan dice por ahí en alguna parte, no recuerdo dónde lo leí recientemente, refiriéndose a la esperanza, también en la que se sostiene mucha parte del análisis, él dice, si ya no hay esperanza, no hay temor. Ya no hay nada que perder. Es una de las citas que trae inclusive en el seminario. Es decir, en realidad el cobarde es el que siempre está expuesto a la posibilidad de perder. Ya no hay nada que perder cuando nada se espera. Esa es la Cuando ya segunda nada se muerte. espera, claro. Y entonces él dice cuando ya no hay nada más que perder, o sea, tenemos miedo a atravesar la castración, pues bajo todas las formas que esa palabra se pueda traducir, pero cuando la atravesamos ya no hay nada que perder. Y Freud mismo hace esa diferencia, ¿no? Entre el obsesivo que tiene siempre miedo de perder y siempre está protegiendo lo que tiene para no perderlo, y la histérica que por no tenerlo, él dice, se muestran completamente decididas como quien no tiene nada que perder. O sea que en realidad la cobardía nos retiene en ese atravesamiento que entonces la próxima vez vamos a trabajar, pero si ya no hay esperanza, ya no hay temor. Es la idea que tiene Lacan, o sea que los buenos usos de la castración podríamos terminar planteando, planteando los buenos usos de la castración. Bueno, no sé, no hay otra pregunta, no hay preguntas en el Zoom. Aquí tenemos alguna más. Concluimos abriendo la perspectiva de los buenos usos de la castración. Bueno, muchas gracias a todos Buenas por haber noches, gracias. de Buenas trabajo. noches, gracias. Hasta luego, buenas